Rafael, que lleva más de medio siglo triunfando en cada rincón del planeta y haciendo de cada concierto su gran noche, con una voz de escándalo y una puesta en escena en carne viva. Rafael es, digan lo que digan, una leyenda viva de la música. Es un animal histérico, es todo exceso, todo pasión. Un hombre con una capacidad histriónica impresionante, con una capacidad vocal, una de las voces insignia que tiene España. La revista, no me acuerdo cuál era, Variety, creo, le decía que era una mezcla, que Rafael era una mezcla entre Elvis Presley, Bob Dylan y Tom Jones. Yo creo que deberíamos hablar del fenómeno Rafael. Yo en un escenario soy dueño, amo y señor de la situación. En ningún sitio del mundo estoy mejor que en un escenario. Nació para estar en un escenario y va a morir ahí. Artista desde la cuna, con apenas 3 años, su voz ya augura un futuro plagado de éxitos, pero sus raíces humildes están muy lejos de su destino. La historia de Rafael es una historia de superación, una historia de trabajo, de disciplina, una historia de compromiso con el arte, con la música, pero sobre todo con no olvidar jamás de dónde viene. Es un hombre con una perseverancia, un optimismo y una fuerza de voluntad impresionante. Su dedicación es, yo diría, absoluta. Yo creo que ese tipo de artista solo nace una vez y yo creo que, bueno, hemos tenido la gran suerte de tenerlo y yo en mi caso, pues de que sea mi padre, claro. Rafael tiene muchísimas de las cosas que yo más puedo admirar en un hombre, que es la persona que de cero se hace a sí mismo, la persona que no ha parado de trabajar, que se ha marcado un camino y lo sigue con un tesón. Unos valores que marcan su estela en la música y en el amor. Ella provenía de una familia de aristócratas. Su abuelo era el conde de Romanones y su padre era el marqués de Santofloro, Agustín de Figueroa. Era una mujer absolutamente distinta al mundo en el que venía Rafael. Y se armó la de San Quintín. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate el marqués de Santofloro que le traigan a aquel cantante. O sea, que un día Rafael llegó y le dijo al marqués: yo le voy a decir una cosa, Natalia se va a casar conmigo, con o sin su consentimiento. Los dos sabíamos muy bien lo que queríamos y nos casamos. Y marcó, por supuesto, un antes y un después. Tengo la inmensa suerte de tener una familia modélica y única. Hoy, en Icono Sola TV, la incombustible vida de Rafael. Para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sueño se esconde. Y como si fuera un presagio, desde aquella década de los 60 del pasado siglo, vive su gran noche. Rafael y la historia de Rafael es una de esas historias lindas porque además viene de una familia humilde. Su padre un obrero de construcción, su madre dedicada a los quehaceres del hogar. Y él siempre ha dicho que justamente ese origen y ese trabajo que tan fuerte hizo su padre durante años sirvió de inspiración para que él se convirtiera en el hombre fuerte dentro del arte y se convirtiera en la gran figura que es. Era una familia que no tenía absolutamente nada y él sabe muy bien pues lo que ha costado, el esfuerzo, lo que era antes y lo que es después, ¿no? Cuando tienes y puedes disfrutar de un bienestar y yo creo que eso también a él le ha hecho pues no parar nunca, dentro de que ya tiene una situación y desde hace muchos años pues acomodada, ¿no? Pues para él es como siempre volver a empezar, el esfuerzo, la ilusión, y yo creo que tiene muchísimo que ver y en su forma de ser, en su carácter. Ha sido un luchador desde niño, ha tenido una vida nada fácil en su primera etapa. Hubo momentos en su vida que pasó hambre. Se podría decir que estaba un poco alejado de lo que después sería su futuro, un gran cantante, un cantante mundial. Pero su mamá tenía una muy linda voz y lo introdujo un poco en este mundo de la música que él amó desde muy pequeño. Ya desde los 3 años Rafael cantaba y desde muy chiquito estuvo involucrado en coros, un poco llevado de la mano de su madre, que pudo ver el talento que tenía su hijo. Cuando apenas tiene 9 meses, trasladan a su padre de su Linares natal, un pueblecito del sur de España, a Madrid, donde Rafael crece y comienza su educación musical.
Mis primeros recuerdos datan del tiempo que vivía con mis padres y era pequeño, y como yo estaba en una escolanía y era la voz solista del coro, pues todas las navidades tenía que cantar para la parroquia, que era el público de la iglesia, pues canciones de Navidad. Y ese tema del coro un poco lo lleva a su forma de cantar. Eso ha sido remarcado, porque él siempre tiene esa cosa coral de alguna manera en su forma de cantar, se observa en sus actuaciones y por supuesto su histrionismo. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que en la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. A los 9 años, participando en el coro del colegio, fue el representante por parte de su coro en Austria, en un certamen muy importante de música, y fue en ese año, cuando tenía apenas 9 años, Rafael, catalogado como una de las mejores voces, sino el mejor joven niño en su momento como voz en Europa. Fue muy bonito, la verdad. Lo que pasa es que yo en aquel tiempo no pensaba ni con cantar, ni ser cantante, ni nada de esas cosas. Ten en cuenta que tenía 9 años. Para mí era un juego. Posee una voz prodigiosa y un talento innato, pero por entonces es un niño y sueña con ser sastre. El sastre en mi barrio era el ser importante y tenía su letrero puesto allí, ¿no? Y tenía un cochazo para aquella época impresionante y tenía una novia guapísima. Entonces yo decía, el importante es yo quiero ser igual que él. Hasta que un día ve la vida es sueño y en ese mismo instante Rafael descubre su vocación y lucha como nadie por ser artista. Es cuando él se dio cuenta que él había nacido por y para la música. Entendió que ese era su motor, esa era su inspiración para salir adelante, para alcanzar grandes cosas, y lo hizo con creces. Antes tenías que sacarte el carnet de artista, torero y circo, creo que era todo mezclado y que no tuvo prácticamente ni que abrir la boca. Él hizo su entrada en el escenario y fue como nada, tú ya estás artista. Cuando yo empezaba y estaba trabajando, cantaba en una sala de fiestas, yo era menor de edad, tenía que ser con permiso de mi padre y todas esas cosas que antes hacían. Yo estaba cantando una canción que se llama Inmensidad, una canción nada para un chico de 14 años. Y una señorita que estaba allí con un señor a sus cosas le dijo al señor: hay que ver lo que sufre de amor este chico con lo joven que es. Su primer contrato fue con la disquera Philips de mano de Paco Gordillo, que era hijo de uno de sus maestros de canto y música. Entonces es el primero que lo acompaña en esta aventura que finalmente fue un éxito mundial. Una vez yo fui a hacer una prueba a Philips, cuando yo tenía 14 años, y pues al salir, me gustó mucho, para que sea mi voz a través de un micrófono, a mí me sonaba rarísimo. Era la primera vez que yo lo veía por un micrófono. Y pregunté, oye, ¿por qué si se llama Philips se escribe Philips? Me dijeron, mira que eres bruto. La PHSF en todos los idiomas del mundo, excepto en castellano. Y a mí se me quedó la copla de esa manera. O sea que si mi nombre tuviera PH en vez de F, se leería en todas partes. Y fíjate la idea que yo tendría del marketing, que dije, PH. Rafael ya sabe que su nombre va a sonar en todo el mundo, pero necesita su primera gran oportunidad para despegar como una estrella de la canción. Festival de Benidorm, año 1962. Era la cuarta edición del festival. Es un festival muy importante que hay en España, un festival de la canción. Rafael contaba con 19 años y de repente se presenta y de repente Rafael la arma, porque gana 3 premios, entre ellos a la mejor canción, deja a todo el mundo con la boca abierta. Un Rafael, cuidado, que todavía en España era absolutamente desconocido. Se mete en el bolsillo al jurado, a la crítica y a España entera, que mira atónita a un niño que fascina con su voz y deslumbra con solo pisar el escenario. Yo creo que ahí es cuando se dio a conocer, por lo menos para el público español, y de repente la gente, anda, mira, Rafael, este chaval pues joven y que canta bien, y yo creo que ahí lo descubrieron por primera vez, con lo cual es un poco el pistoletazo de salida de su carrera.
Aquel día es 23 de julio de 1962. Aquella noche es la primera gran noche de su vida. A continuación, en Icono Sola TV, el éxito sin precedentes de Rafael. La incombustible vida de Rafael. Tras el Festival de Benidorm, todo el mundo sabe quién es Rafael. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Aunque si hay un día que realmente define a Rafael, ese es el 3 de noviembre de 1965. Después ya vino mucho Palacio de la Música y mucho Palladium de Londres y mucho Olympia de París y mucho, en fin, Madison Square Garden o Carnegie Hall de Nueva York y muchos teatros en el mundo, pero aquel chico de 18 años recuerda especialmente la primera noche en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Yo creo que eso marcó un antes y un después en un poco en cómo era la música contemporánea en España, ¿no? Antes era todo mucho más folclórico, no se había hecho nunca un concierto con la gente sentada de música ligera, como si fuera, ¿no? Entonces, bueno, él parece ser que fue el primero que le dio un ataque de locura y dijo, quiero que la gente esté sentada, voy a cantar durante 2 horas o el tiempo que fuese. Y creo que la discográfica no lo entendía, pero ¿cómo vas a mantener ahí a la gente sentada escuchándote cantar? Y bueno, lo consiguió y lo bueno además es que durante estos 54 años ha ido volviendo a ese Teatro de la Zarzuela en momentos además muy, muy especiales y muy importantes y la magia sigue estando ahí. A partir de ahí la gente le empieza a reconocer, la gente le empieza a querer, la gente empieza a pensar que ha nacido una auténtica estrella, y así es. A partir de ese momento Rafael ya se desborda y empieza el éxito nacional, el éxito internacional y es respetado ya por todo el mundo. El éxito le persigue y su figura se internacionaliza de una manera vertiginosa. Yo creo que Eurovisión fue su carta de presentación y su decir aquí estoy para Europa, ¿no? Pues siempre con críticas muy buenas, con además dos canciones míticas, Yo soy aquel y Hablemos del amor, y fueron dos momentos yo creo que muy positivos en su carrera y muy bonitos. En Latinoamérica, cuando por ejemplo llega a Argentina la primera vez, había gente esperándolo desde el aeropuerto hasta el canal de televisión como si casi fuera un presidente de la nación. Una cosa impresionante ver esas imágenes de gente a lo largo de toda la ruta para ver al niño que llegaba por primera vez a Argentina. América se rinde a sus pies y Rafael no defrauda. En su primera noche en el Madison Square Garden y ante 48.000 personas, se convierte en el primer artista español que cuelga el cartel de no hay entradas. Esa primera vez que fue, hicieron un afiche que la revista, no me acuerdo cuál era, Variety creo, le decía que era una mezcla, que Rafael era una mezcla entre Elvis Presley, Bob Dylan y Tom Jones. Y dice, joder, llegar así con esta carta de presentación ya es como ya ha triunfado, ¿no? Tal vez uno de los logros más importantes, no como premio, sino como salir de España para el mundo, fue llegar a uno de los programas de televisión más populares en Norteamérica, que fue el show de Ed Sullivan, donde cantó en español, en italiano y también en portugués. En estos años de giras interminables, el cantante adquiere una de sus señas de identidad sobre los escenarios. Él acababa de llegar a México, a Distrito Federal, tenía una actuación por la noche y las maletas no llegaron al hotel. En esto que llamó a su representante, a su Paco Gordillo de toda la vida, y le dijo, Paco, cómprame una camisa negra y un pantalón sin ningún tipo de adornos. Bien, él se puso eso y me dice, armé tal follón esa noche con esa vestimenta que para mí ya fue el talismán. Fue tal acontecimiento esa noche, tan histórica para mí, que se me quedó como amuleto. Aunque no es su única marca artística, el sello Rafael es genuino e inconfundible. Rafael en los escenarios, si se me permite la expresión, es un animal escénico. Es todo exceso, todo pasión. Es un hombre que está lleno de tics, esa chaqueta al hombro, esas miradas de reojo, ese pasear como si fuera un torero. Como él dice, es un artista absolutamente desmedido.
no es un cantante al uso, él es como un actor, es un actor sobre un escenario. Entonces interpreta, cada canción es una historia, es un mundo, te lleva de un lado a otro, de la tristeza a la alegría. Es como, pues eso, 3 horas de sensaciones que sales de ahí diciendo, madre mía, ¿sabes? Si esto ha sido un no parar. No necesita ni de grandes luces ni de grande parafernalia para llevarte a donde él te quiere llevar, que es estar metido realmente en su espectáculo y que el público disfrute de lo que él hace por 3 horas y hasta 4, yo creo que ha llegado a ser. La definiría como entrega total. Yo creo que no he visto nunca una persona que se entregue tanto en un escenario, y eso el público lo percibe, y por eso yo creo que la gente también, pues es eso, desde que entra y pisa el escenario la gente ya se pone en pie. Yo en un escenario soy dueño, amo y señor de la situación, o sea, totalmente. En ningún sitio del mundo estoy mejor que en un escenario. Hace historia allá por donde va. Es recibido por jefes de Estado. Canta junto a artistas como Tom Jones e incluso se convierte en amigo de la mismísima Ava Gardner. Yo era un jovencillo y ella ya se las sabía todas. Aparte era simpaticísima, la mujer era simpaticísima. Lo que pasa es que tenía una fuerza arrolladora, era un volcán aquello. Y me hacía hacer cosas que no estaban bien, en el sentido de que me hacía ser impuntual, me hacía ser... Porque además ella tenía un concepto del estrellato muy diferente del que yo tengo. O sea, ella cuanto más impuntual era, más estrellas era, y yo era al revés, ¿no? De repente te cuenta, ¿no? Pues eso, pues cuando fui a cantar con Tom Jones a la televisión de no sé dónde, o cuando, pues eso, cuando fui a Las Vegas y justo Judy Garland era la que cantaba antes que yo y tal, y dices, madre mía, o con Shirley Bassey, o con el mismo Julio, o con Serrat, o con tanta gente, y dices, madre mía, qué maravilla. Es todavía la década de los 60 y Rafael ya es un artista consagrado. Un éxito que nunca hubiera sido posible sin su fiel compañero Manuel Alejandro. Los primeros éxitos, indudablemente por la dimensión que agarró, fueron Yo soy aquel, y fue Hablemos del amor, y fue Digan lo que digan, Cierra mis ojos, y fue Al ponerse el sol, y fue No vuelvas, Cuando tú no estás, y Amor mío, y Ave María, y... ¿Saben que lo diga él? Porque yo no me acuerdo de la canción. Nadie te las canta con tanto amor. Nadie, con tantas ganas y con tanta pasión como yo. Y con ese arte que tú tienes especial, que ahí está. Ahí está. Giras, premios, discos de oro, hasta que un día de verano de 1968, cuando Rafael se dispone a recibir una condecoración más, descubre ante sus ojos a la mujer que con el tiempo cambiará su vida para siempre. Ella se llama Natalia Figueroa. Hubo una ceremonia de entrega de premios en el Palacio de la Zarzuela y ahí estaba Natalia entregando los premios. Y uno de los premios se lo dio a Rafael. Se conocieron y nunca más volvieron a separarse. La cosa es que empezamos saliendo, siendo amigos, hablando mucho, pero nada más. Y a mí en ese momento ni se me hubiera podido ocurrir que eso se iba a convertir en otra cosa. Y pasó el tiempo, pasó pues como 2 años, pudo ser. Y bueno, pues él estuvo enfermo, tuvo que suspender en Estados Unidos, se quedó aquí una temporada más larga de lo que era normal en él, y ya empezamos pues a ir mucho al teatro, al cine, teníamos amigos comunes, pues bueno, pues hasta mañana. Y en un viaje que yo hice, ya no me acuerdo dónde, ya empecé a notar que me acordaba mucho de él, que le echaba mucho de menos, que yo decía, uy, qué raro, esto está cambiando mucho. Bueno, y así, o sea, cambió de una buena amistad a otra cosa completamente distinta. Empieza en ese momento una increíble historia de amor en la que pocos creen. Los comienzos no fueron fáciles. ¿Por qué? Bueno, porque Natalia pertenece a una de las familias más aristócratas de España. Su padre es Agustín de Figueroa, el marqués de Santo Floro, un título nobiliario de mucha alcurnia. Pero sus abuelos son los condes de Romanones. Su abuela era Blanca de Borbón. O sea, son de los títulos grandes que hay en España. Y ella venía con todo este abolengo, con toda esta alcurnia, con toda esta aristocracia familiar, y acaba enamorándose de un cantante. Ellos se empiezan a conocer, se gustan, empiezan a salir,
pero siempre bajo la oposición de la familia de Natalia, porque pensaban que Natalia, una mujer con ese gran pasado aristócrata, no se podía juntar con alguien como Rafael, que venía de un origen muy humilde. Nada que ver con el mundo de Natalia, pero esa es Natalia Figueroa. Natalia no se le pone nada por delante. Natalia, toda la alcurnia, toda la grandeza de ella, igual que la tiene en su sangre y en su herencia la tiene en su corazón, porque es una mujer extraordinaria. Para Natalia tiene una educación de princesa, porque es cierto, pero está abierta a todo el mundo. Si la persona es buena persona, es divertida, que para ella es muy importante, y es inteligente, ella se abre y puede mantener una amistad. Eso le pasó con Rafael. Me parece una persona maravillosa como persona, como ser humano, con los pies en la tierra, sabiendo lo que quería, con una seriedad en su vida y en su trabajo y en sus ideales y en su modo de pensar. Bueno, la cosa es que nos íbamos a casar. En breves instantes, en Iconos Sola TV, la lucha de dos personas que se aman, Rafael y Natalia Figueroa. Figueroa es la mujer de su vida y quiere caminar a su lado por siempre. Fue un antes y un después en todo, en manera de pensar, en manera de vivir. Empezó a llevar a Rafael a su casa. El mundo de Rafael le encantaba porque le encantaban los artistas, los bohemios, los escritores, todo eso a Natalia le chifla. Entonces el mundo de Rafael encajaba mucho con lo que a ella le gustaba. Empezó a llevarlo a su casa y se armó la de San Quintín. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate el marqués de Santo Floro que le traigan a aquel cantante jovencito que... Bueno, entonces la familia se opuso y fue una pelea bastante larga con la familia. Empiezan las presiones, empiezan las cartas de Natalia diciendo a su propio novio, a Rafael, esto va a ser imposible, no nos vamos a poder casar, hay demasiadas presiones, pero él seguía, era un hombre constante, él quería a Natalia por todos los medios. Hasta que un día Rafael llegó y le dijo al marqués, yo le voy a decir una cosa, Natalia se va a casar conmigo, con o sin su consentimiento, no me importa. Rafael y Natalia protagonizan uno de los enlaces más románticos de la historia al elegir la ciudad de los Canales para sellar su amor. Era tal la locura que había de Rafael por aquellas épocas que un poco se mantiene en el silencio por las admiradoras, porque era una cosa de enloquecer. Inclusive cuando ellos se tienen que casar fue todo un montaje para poder escaparse a Venecia, y que era aquí, que era allá, era una cosa muy secreta, porque él despertaba pasiones realmente en sus admiradoras y era hasta peligroso, no diría para la novia, pero sí de alguna manera para la integridad de ellos dos, ¿no? Y al final, después de todas estas presiones y después de todas estas tensiones que había en la pareja, el 14 de julio de 1972 se casan. Se casaron en Venecia, que es una ciudad a la que ellos vuelven casi todos los años. Para ellos tiene un significado, lo tuvo antes, era como la ciudad soñada de los dos, son un par de románticos, ambos. Horas antes de la boda, los felices novios surcan las aguas del Gran Canal de Venecia en un paseo en góndola. Y cuando dan las 7 de la tarde en la emblemática plaza de San Marcos, Rafael y Natalia contraen matrimonio en el templo de San Zacarías. Una boda que tuvo sus más y sus menos porque Natalia, cuando llegó a Venecia, le habían perdido el traje de boda y al final lo recuperó a pocas horas del enlace. Natalia luce un original y elegante vestido de inspiración flamenca diseñado por Herrera y Ollero y elegido por el propio Rafael. La novia completa el estilismo con una gran flor de organza blanca prendida de su melena suelta. Desde ese día, Natalia se convierte en su fiel compañera de viaje y en el pilar fundamental de la música, el arte y la vida de Rafael. Fue de estas mujeres que, por la carrera de su esposo y por apoyar el sueño de un hombre que ella veía en ese momento era el gran amor de su vida, decidió dejar su trabajo, dejar su carrera por entregarse, a acompañarlo, a estar con él, a dedicarse a su familia. La clave de la relación de Natalia y Rafael, primero, es un amor, ¿cómo te podría decir?, más para adentro que para afuera.
no son la típica pareja de Hollywood, que tú has visto toda la vida besándose, abrazándose, pasándose el brazo por encima. No, ellos son sumamente discretos, pero los ves cómo se miran, cómo se entienden solamente con la mirada, cómo comparten. Entonces te das cuenta que es un amor fuera de lo corriente. Una entrega total, yo creo, de ella hacia él y hacia apoyarlo para que pueda llegar a los lugares donde ha llegado. Rafael siempre ha dicho que es muy difícil compaginar su vida privada con su vida profesional, pero él siempre ha dicho que tenía la mujer ideal. Fruto de tanto amor, nace Jacobo Martos Figueroa el 3 de agosto de 1973. Solo un año después llega al mundo Alejandra y en 1978 Manuel, que completa la formación de una familia perfecta. Es una familia magnífica, es una familia muy unida. El hobby de Rafael siempre lo ha dicho, mi hobby es pasar todo el día con mi familia. Él no puede vivir sin sus hijos, sin ese constante contacto con ellos, ¿no? Y esa es la relación que ellos fueron creando a lo largo de los años. Yo les puedo decir que no creo conocer ninguna familia, ni haber conocido en mi vida, con una relación tan envidiable, tan bonita, tan sana, como la de la familia Martos, ¿no? Rafael ha sido una maravilla de padre. Rafael ha sabido y sabe muy bien que sus viajes y sus ausencias pues es un enorme sacrificio para él y para todos. Lo ha suplido muy bien, es decir que pues a veces no ha estado físicamente en casa, pero ha estado pendiente de todo lo de los niños, desde unas notas que tenían que darles hasta cualquier problema de ellos cuando eran pequeños, ahora que son más mayores. Ha estado ahí, ha estado presente. Es un padre fantástico que siempre ha querido estar lo más cerca nuestro posible, dentro de las posibilidades. Él ha estado muchísimo tiempo fuera, pero nosotros, y hablo por mis hermanos también, nunca hemos tenido la sensación de no tenerle cerca, ¿no? También es mucho mérito de mi madre. Pero él, ya te digo, o sea, antes sí, teléfono, si no fax, sino ahora ya móviles, por supuesto mensajes, WhatsApps, todo, ¿no? Pero siempre ha estado presente y yo eso lo valoro muchísimo, porque dentro de su profesión que te absorbe tanto, él siempre ha estado ahí con nosotros y luego ya tiene en casa, es un padre maravilloso, atento, se preocupa. Él le contaba lo importante que era ser un buen padre y una madre, y que los hijos tuvieran la confianza y que los chicos hablaran con sus padres todos sus problemas. Tenía una mano recta con un guante, una mano de hierro con un guante de seda, maravilloso como padre. Hombre, se exigente en cierta medida, pero es un palomo, sí. Nunca he sido una persona muy de cogerte y empezar a darte consejos, pues eso, como un padre. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a mis hijos es que vean a su padre con nosotros dos. Y ellos han aprendido muy bien. Muy bien, los tres. En palabras de Rafael, Jacobo, Alejandra y Manuel son los 3 mejores conciertos de su vida. A continuación, en Iconos Sola TV, los grandes secretos de Rafael en la música y en el amor. La incombustible vida de Rafael. Rafael encuentra en su familia la felicidad absoluta, mientras que en lo profesional triunfa en los 4 puntos cardinales, desde la antigua Unión Soviética hasta la Opera House de Sydney. Caminantes son tus huellas del camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tiene un libro, el primero de sus libros, Y Mañana Qué, que a mí me llamó la atención cuando lo leí porque justamente se llama así porque él a lo mejor estaba en lo más alto de su carrera, en los mejores momentos de su carrera, y él pensaba, ¿y mañana qué? No se quedaba con eso, bueno, ya llegué aquí, ya... No, él siempre quería más, seguir, crecer, avanzar, un trabajador adictivo. La historia de Rafael es una historia de superación, una historia de trabajo, de disciplina, una historia de compromiso con el arte, con la música, pero sobre todo con no olvidar jamás de dónde viene y de dónde logró sacar lo mejor de sí para convertirse en una de las grandes figuras hispanoamericanas. Yo no miro para atrás nunca. No soy nostálgico.
soy consciente de que tengo una carrera importante que he logrado hacer a través de tantos años, ¿no? Pero yo sigo empezando todos los días. Todos los días para mí es un reto. Y por eso quizás sea diferente yo a los demás, porque nunca llego a un sitio y tiro la toalla y ya digo, bueno, ya hasta aquí, vaya lo que he hecho. No, yo estoy todos los días empezando. Yo creo que su mejor consejo para mí siempre ha sido, como él ha llevado su carrera, la importancia que le da, lo responsable que es. Para él cada concierto es el primero. Es una persona que no ha parado durante 54 años, pero cada concierto, y da igual que sea la ciudad más grande o una ciudad muy pequeñita, o donde sea, en cualquier país del mundo, le da la misma importancia. Artista consumado con la llegada de los 80, disfruta de un momento dorado. Lleva más de 20 años sobre los escenarios y se mantiene en lo más alto. La carrera musical de Rafael tiene innumerables discos, innumerables premios, reconocimientos, pero algo que es de resaltar es el disco de uranio. Él es un artista, junto a Michael Jackson y Queen, el único que ha logrado un disco de uranio por la cantidad de ventas que ha tenido en su momento. Los nombres de artistas que lo tienen son artistas míticos. Yo creo que ese tipo de artista al final nacen una vez en la vida, siempre van a estar ahí como un referente. Y yo creo que mi padre tiene la suerte, o tenemos nosotros la suerte de que sea uno de ellos. Cada uno de sus éxitos marcan la carrera del astro y sus temas se convierten en verdaderos himnos. Escándalo, es un escándalo. Padre nunca había hecho nada parecido. Y bueno, y fue un exitazo. Creo que llegó a ser número 1 en Japón también. Los estadios de fútbol han cantado Escándalo. Todo el mundo, aunque sea el estribillo, yo creo que todo el mundo se la sabe. Siempre ha hecho cosas para reinventarse, para cambiar, pero siguiendo fiel a su estilo, ¿no? A un estilo bien rafaeliano, decimos, entregarse en el escenario, elegir buenas canciones y trabajar incansablemente. Definitivamente yo creo que deberíamos de hablar del fenómeno Rafael. Rafael logra en cada década reinventarse, porque si pensamos, él empezó en los 60, 70, 80, 90 y estamos en los 2000 y todavía es Rafael, o sea, es un artista eterno. A mí ya me siguen 5 generaciones, entonces para mí es fantástico. Cada vez que abro el telón y veo tanta gente joven, aparte de mis incondicionales de siempre, para mí es un orgullo y es como el trabajo bien hecho. Aunque no son los únicos secretos que guarda el artista, en lo sentimental también parece haber encontrado la fórmula del amor eterno. Primero, desde luego estar enamorado, ¿no? Después quererse y después de muchos años, cuando las cosas se vuelven como más normales, seguir queriéndose de diferente manera, pero mucho más inteligente y mucho más bonita. Nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien, somos muy distintos en muchas cosas y muy iguales en muchas otras, y yo creo que ha sido mérito de los dos. A mí no me ha sido difícil porque yo estoy muy enamorado de mi familia, o sea, empezando por mi mujer, y para mí es muy fácil empezar los días. Es que el amor hay que trabajárselo. No te lo otorgan, ya lo tienes. No, el amor hay que trabajárselo a diario. Se profesan un respeto y una admiración mutua encomiable. Y el resultado es un matrimonio tan longevo como la propia carrera del artista. Pero mi matrimonio es longevo, como tú dices, porque nos queremos mucho. Porque a estas alturas del partido no vamos a engañarnos. Con todos nuestros hijos crecidos y más que crecidos y padres de hijos, todo eso, pues si seguimos juntos porque nos queremos mucho. Para él lo más importante
y el soporte que han tenido de Natalia Figueroa, que ha entendido perfectamente cómo era su carrera, ha sido fundamental para el desarrollo profesional de Rafael. Rafael tiene muchísimas de las cosas que yo más puedo admirar en un hombre, que es la persona que de cero se hace a sí mismo, la persona que no ha parado de trabajar, que se ha marcado un camino y lo sigue con un tesón, con una fuerza. Todo eso, pues a una enorme sensibilidad, unido. Luego Rafael tiene una mitad de persona muy internacional y muy amplio, pero con otra mitad muy andaluz y muy moro. Esa mezcla a mí me encanta. Y juntos han creado una hermosa familia. Muchas veces en esta profesión es muy complicado, ¿no? Pero estamos todos muy unidos, igual que el primer día, y yo creo que eso también es un éxito. En breves instantes, en Iconos Sola TV, Rafael se enfrenta al momento más difícil de su vida. ¿Ve? La incombustible vida de Rafael. Con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Rafael vuelve a hacer historia. Una aventura artística que demuestra su genialidad sin límites. Es una de sus actuaciones más atrevidas y un reto al alcance de muy pocos. El éxito es grandioso, pero algo no va bien. En el año 1985, Rafael había tenido una hepatitis que estaba mal curada y desde entonces arrastraba una dolencia hepática. Cuando estaba en la obra de teatro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, él siempre decía que en el escenario se encontraba muy bien, pero sin embargo cuando llegaba a casa y se miraba en el espejo veía un auténtico monstruo. No se gustaba porque la enfermedad le estaba deteriorando mucho. Hasta que el 1 de abril de 2003 es sometido al trasplante que lo devuelve a la vida. Final de 2002, principio de 2003 fue muy difícil, muy complicado. Mi padre estaba muy mal. Y entonces el 2003 es un poco pues el renacimiento, ¿no? El volver a nacer. La gente decía, está bien, pudo salvar su vida, pero volver a los escenarios, por supuesto que volvió a los escenarios, cantó igual o mejor que antes, pero sí debo decir que ha hecho un esfuerzo muy grande. Él es un enamorado de la vida, un apasionado, y además es una persona con mucho amor por los suyos y por la vida. Y yo creo que eso le ha dado una fuerza para superar los mayores obstáculos que ha podido tener. Arropado por su familia y amigos, Rafael regresa a los escenarios apenas unos meses después. Fue mi vuelta al teatro, mi vuelta a mi vida, mi vuelta a la vida, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño los 4 días de allá. Pero sabes que ha sido una experiencia que voy repitiendo noche tras noche en todas las 3 giras que llevo ya por América desde que me operaron, desde que fui trasplantado, mejor dicho. Y esa historia del Teatro de la Zarzuela se repite noche tras noche, ya sea en Nueva York, sea en Buenos Aires, sea en México, sea en donde sea, en Chile, en todos lados. Y estamos viviendo una época fantástica, la verdad. Desde entonces, se enfrenta como el primer día a retos nuevos e inimaginables. Sonorama, fíjate, yo estaba allí con él y reconozco que yo estaba un poco nervioso porque, dices, después de tantos años, ¿qué necesidad hay de arriesgar? Él tiene ya su público, sus giras por todo el mundo, y de repente Sonorama es un público maravilloso, es un público indie, y yo no sabía cómo iban a recibir a mi padre. Y es verdad que fue pues lo que decíamos, ¿no? Que sin abrir la boca ya la ovación ya era impresionante, pues aquí subió al escenario, apareció y la gente se volvió loca. Y yo creo que ya se me quitaron todos los nervios. Y encima pues eso, empezó a cantar Mi Gran Noche y todo el mundo cantando Mi Gran Noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Pues un icono es alguien que está ahí, que todo el mundo sabe quién es una leyenda simplemente ya por la historia que tiene, que yo creo que va a seguir creciendo y agigantándose, ¿no? Esa leyenda en el mundo de la música. Rafael, yo diría que no solo es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, sino que es una persona, un ser humano único. Ahora que lleva más de 5 décadas sobre los escenarios, que es admirado por 5 generaciones diferentes y venerado en los 5 continentes. Y lo bonito
de esta profesión, lo mejor que tiene esta profesión es que no se es nada nunca. Ahora su arte y su talento no tienen edad, porque cada vez que se abre el telón, Rafael sigue siendo aquel. Hay ciertos artistas que yo creo que van a ser irrepetibles y yo creo que Rafael es uno de ellos. Aquel del que un día Frank Sinatra dijo, después de mí, Rafael es el mejor cantante del mundo. Aquel que cada noche vive su gran noche.